Muy buenos días a todos mis hermanos, muy buenos días, amada Iglesia de Cristo. Dios te bendiga abundantemente en esta mañana tan especial que Dios nos regala. Que sea tu Santo Espíritu hablándole a alguien en esta hermosa mañana. Hermanos, todo hombre necesita un encuentro real con Cristo. ¡Qué historia tan fascinante vamos a tener la oportunidad de compartir hoy! Es la historia de un hombre llamado Saulo, un hombre natural de Tarso en Asia Menor. El padre de Saulo era un ciudadano romano y por lo tanto Saulo nace ciudadano romano. Tarso tenía las mejores academias, de modo que Saulo recibió una excelente instrucción. Después de estudiar todo lo que se ofrecía, Saulo viajó a Jerusalén para estudiar con los rabinos. Saulo estudió con Gamaliel, doctor célebre de la ley. Saulo era un hombre que sobrepasaba a cualquiera del pueblo de manera moral, intelectual y religiosamente. Tenía todas las credenciales, aventajaba a todos. Su prestigio era notorio en todos los lugares a donde iba. Cumplía a rigurosidad toda la ley judía. Saulo era un hombre temible, admirado, firme, decidido, autosuficiente y capaz. Si estuvieran buscando un candidato para pertenecer al grupo de los discípulos de Jesús, Saulo sería el más improbable, el último en la lista. Pero un día, en esta historia fascinante, su vida cambió para siempre. Un suceso que él jamás imaginó cambió el rumbo de su vida. Y hoy le ruego al Señor para que ese momento llegue a la vida de alguien, para que hoy sea el día de salvación para alguien, para alguna persona que esté escuchando este devocional. Saulo, de un momento a otro, va donde el sumo sacerdote para pedir permiso para ir a Damasco al norte, para arrestar a los cristianos que se hallaban allí y llevarles a Jerusalén ante el concilio para luego enjuiciarlos. Saulo llegó a ser el más cruel perseguidor de los cristianos, el más implacable. Estaba tan lleno de odio que los obligaba incluso a blasfemar. Pero ese día, camino a Damasco, todo cambió. Si Saulo se hubiera encontrado, mis hermanos, con un predicador, si Saulo se hubiera encontrado con algún pastor, posiblemente lo hubiera olvidado con el tiempo. Pero Saulo tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Precisamente por ese motivo su vida cambió de manera radical. La vida de todo hombre necesita un encuentro real con Jesucristo. Si esto no ocurre, nada va a suceder. Podemos hablarle a las personas de Cristo, pero si no hay un encuentro real con el Dios vivo, con el Cristo vivo, nada va a pasar. Esta gran realidad nos va a servir a todos nosotros para entender dos grandes verdades. La primera es que la salvación es del Señor, y la segunda, que si un hombre no se humilla ante el Creador en arrepentimiento genuino, reconociendo a Jesucristo como su Salvador, nada va a pasar. El Señor Jesús tumbó a Saulo de su caballo cuando se dirigía a Damasco. ¿Y cuántos hombres necesitamos que Dios nos tumbe de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, para que reconozcamos que necesitamos ser hallados por Él, para que nos quite la venda que no nos deja ver y nos puede hacer caer en el abismo de la desgracia? Necesitamos ser hallados por Él para que Él sane todas nuestras heridas. Saulo cayó en tierra, ciego. Ese día comprendió que Dios se había aparecido en su camino y de manera inesperada sucedió lo impensable. Saulo, el arrogante, hermanos, Saulo el altivo, Saulo el tirano, se encontraba ahora pidiéndole ayuda a ese mismo Jesús, al que antes había perseguido.
Jesús le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Aquí es donde quiero decirle a todo hermano que me escucha, que cuando alguien lo ataque, cuando alguien lo menosprecie, lo difame y lo persiga, no se preocupe, porque cuando alguien lo está persiguiendo, realmente persigue a Jesús. Saulo perseguía a un grupo de hombres que predicaban a Jesucristo resucitado como único camino de salvación para el hombre, pero en realidad él perseguía y atacaba al mismo Dios, creador de todas las cosas. Actuaba, por supuesto, en ignorancia. Pero todo eso cambió en un solo momento. Saulo cayó de rodillas, como necesitamos caer tú y yo, reconociendo que solo Jesucristo es el Señor. 3 días estuvo Saulo sin vista, sin comida, sin agua. Estaba derrotado, pero con la mirada del mismísimo Dios puesta en él, para ser procesado, para ser transformado, porque siempre será mejor ser humillado para estar en manos de Dios que vivir a plenitud en el mundo, para después ser quemado en las llamas del castigo eterno. Luego se convirtió en el gran predicador de la gracia de Dios, recibiendo el don del Espíritu Santo. Saulo fue un instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús a los reyes. Se entregó por completo a la obra de Dios, con el mismo celo ardiente con el cual antes la había perseguido. Saulo se arrepintió, y es que sin arrepentimiento no hay conversión. Sí que es importante esto, sin arrepentimiento no hay conversión. No importa cuánto mal hayas hecho. No importa cuánto mal haya hecho un hombre en su vida, un encuentro con Jesús puede cambiar su vida por completo. El que antes mataba cristianos, separaba familias, dejando hijos, huérfanos y viudas, para sorpresa de todos, ahora predica el Evangelio. Qué historia tan fascinante nos regala el libro de Hechos. Era un grande, un temible. El nombre solo causaba miedo, su solo nombre causaba miedo. Ahora Dios ha cambiado su nombre por Pablo, que significa pequeño. Ahora él mismo se hace llamar como el más insignificante de los apóstoles. Dice no ser digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia del Señor. Hermanos, es hora de mirar al futuro. No te fijes en lo que hiciste, no te fijes en tu pasado, en los errores que cometiste. Lo importante es lo que eres ahora, lo que Dios ha hecho de ti. Dios te dará el poder para no volver a ser aquello que fuiste. Nuestra carne es débil, pero nuestro Dios es más fuerte. Dios mora en nosotros y nos hace fuertes para controlar nuestro carácter, para someter nuestros pensamientos a la voluntad del Señor. Reflexiona acerca de tu vida antes de Jesús y te aseguro que nada bueno encontrarás. Mi vida antes de Jesús era una vida sin sentido, sin bendición, sin gozo. No quiero volver a vivir esa vida. Yo reflexiono acerca de lo que era mi vida antes de Jesús y jamás quisiera volver allá. Reflexionar de dónde nos sacó Jesús nos permitirá seguir adelante, para nunca volver atrás, para vivir vidas llenas de fruto, que solo desean que los demás sean alcanzados por Cristo, para que tengan un encuentro real con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado. Dios bendiga a todos y cada uno de mis hermanos en mi congregación, a toda la iglesia de Cristo en la tierra. Hasta pronto, mis hermanos.